El mundo y Ecuador se enfrentan a un nuevo coronavirus, el COVID-19, una enfermedad que fue declarada por la OMS como una pandemia esta semana, lo que ha llevado a varios países a tomar medidas más drásticas para evitar la propagación de los contagios. El Ministerio de Salud informó ayer que al fallecimiento de la paciente cero, que llegó desde España, se suma el de su hermana, quien se encontraba en aislamiento domiciliario con síntomas leves, pero al enterarse de la muerte de su hermana, su salud se quebrantó y fue llevada en condición crítica a un centro de salud donde tuvo un paro cardíaco. En el país, el número de casos confirmados hasta este sábado son 28. Los últimos 5 son ciudadanos provenientes de Italia. Un total de 317 personas permanece en un cerco epidemiológico a fin de evitar un posible contagio de coronavirus en Ecuador. El origen de los primeros casos de coronavirus en América Latina son Italia, España, Asia, Estados Unidos y desde Ecuador partió el primer caso registrado en Paraguay. Esta semana, el Gobierno Nacional declaró emergencia sanitaria en el país. Este anuncio implica algunas decisiones importantes, entre ellas, la suspensión de actividades académicas en escuelas, colegios y universidades, suspensión de todos los eventos masivos. Las personas que violen la orden de aislamiento preventivo obligatorio tendrán una infracción de incumplimiento de orden de la autoridad. Ayer el Gobierno Nacional detalló nuevas medidas para enfrentar el coronavirus. Voy a anunciar nuevas medidas que, insisto, tienen el propósito de incentivar la conciencia y sobre todo la responsabilidad ciudadana, porque sin ustedes, sin su cooperación, para nosotros es imposible superar esta situación de la forma que necesitamos hacerlo. La primera decisión que hoy ha sido tomada por el COE Nacional implica la restricción, la prohibición de vuelos internacionales que lleguen a los aeropuertos de nuestro país, lo mismo para transporte terrestre internacional y transporte marítimo internacional. Esta prohibición rige a partir del domingo 15 de marzo a las 23:59 para ciudadanos extranjeros. Para ciudadanos nacionales o extranjeros residentes en el Ecuador, esta prohibición aplica desde el día lunes 16 de marzo a las 23:59. Adicionalmente, ratificamos la prohibición de la realización de eventos públicos masivos. Esto incluye procesiones religiosas programadas para Semana Santa y otros eventos. Hemos ampliado el protocolo de manejo de cadáveres que hayan fallecido por algún quebranto en su salud relacionado al COVID-19. Esto incluye la obligatoriedad de cremación de los cuerpos de los cadáveres que tengan una muerte relacionada con la contracción de este virus. Cremación obligatoria según protocolo de manejo de cadáveres. El doctor Esteban Ortiz es experto en salud pública e investigador de la UTLA. Él analiza la pertinencia de estas medidas y por qué se debe prohibir el ingreso de vuelos al Ecuador. Pues básicamente lo que tratas es que desde la zona cero, donde estábamos ahorita, Europa, Italia, España, la gente viene ya con diagnósticos. 5 casos de los que tengo entendido vinieron de Italia. Por lo tanto, darle chance a estas 2 o 3 semanas para que esa carga de enfermedad que podría ingresar al Ecuador y esparcirse no llegue. Y eso es lo que nosotros buscamos, tratar de frenar la entrada de casos sospechosos, casos probables, que nos enfermen a nosotros de una manera mucho más difícil de lo que el sistema de salud puede contener en este punto, ¿no? Otras medidas importantes mencionadas por el vicepresidente de la República son el cierre de pasos fronterizos del Ecuador, limpieza de las unidades de transporte cada 3 horas, se agrega a la lista de lugares públicos limitados, gimnasios, cines, teatros y festividades en general. En realidad tenemos 28 casos hasta la fecha y el crecimiento desde el día de ayer hasta hoy ha sido del 21%, todavía no llegamos al 40%, que podría demostrar crecimiento exponencial. Por lo tanto, las medidas tomadas ahora deben ser efectivas y la gente tiene que concientizar de que la interacción social es el mayor factor de riesgo. Tratar de tú no contactar a más gente de la que necesariamente debes contactar. Hablemos de, tienes tu mamá y tienes que llevarle los medicamentos, pues tendrás que contactar a tu mamá. Es entendible. Evita el contacto personal, evita los abrazos, los besos, pero si te invitan a un bautizo, pues ya no vayas, cancela el bautizo. No puedes agregar a gran cantidad de gente porque eso va a hacer
como un caldo de cultivo para este tipo de procesos infecciosos. Por lo tanto, lo que buscamos es que la gente trate de hacer su vida normal, cuidándose muchísimo de la interacción, teniendo normas de higiene mucho más estrictas, y eso va a hacer que la carga de enfermedad en la población sea menor de lo que el sistema sanitario puede aceptar. Por su parte, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana decidió suspender las celebraciones eucarísticas dominicales y las de Semana Santa y transmitirlas por plataformas digitales y medios de comunicación. El COVID-19 puede transmitirse de una persona a otra con bastante facilidad. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4 a 2.5. Esto quiere decir que cada persona enferma puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas, aunque se ha visto que pueden haber supercontagiadores, capaces de enfermar hasta a 16 personas. Este es un virus evolucionado que tiene una capacidad de infectar bastante importante, tiene una capacidad de mantenerse en las superficies inertes, tiene una capacidad de quedarse básicamente en el tracto respiratorio de las personas enfermas y asintomáticas, que con las gotitas de aerosol se pueden viajar hasta 2 metros de distancia. Se ha encontrado inclusive que puede infectar al niño que está dentro de la madre, lo que nosotros llamamos transmisión vertical. Puede encontrarse el virus en heces fecales. Entonces es un virus que tiene la capacidad de infectar. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las medidas de higiene, tratando de evitar la entrada de este virus y que no llegue a afectarnos al nivel que pasó en otros países. Los datos por el momento apuntan a una tasa de mortalidad de este virus de alrededor del 2%, lo cual significa que por cada 100 casos confirmados mueren 2 personas, menor a la tasa de mortalidad que la del SARS, que es el 10%, y mayor que la de la gripe estacional, que se sitúa por debajo del 0.01%. La principal forma de contagio del COVID-19 es por vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Hasta este sábado 14 de marzo, el COVID-19 superaba los 153.500 casos de contagio en el mundo y se registran más de 5.780 muertes por la enfermedad. Mientras el número de contagios se expande por el resto del mundo, en China está disminuyendo. Hasta el viernes se anunció que solo 8 nuevos casos se registraron en ese país, la cifra más baja desde que comenzó la epidemia en enero. Ellos básicamente cuando tuvieron hasta 400 casos al día decidieron cerrar la ciudad. 2 días después de cerrar la ciudad, los casos verdaderos empezaron a disminuir y nunca más empezaron a subir. Por lo tanto, fue una medida súper estricta de hacer un encerramiento de la ciudad. En este caso, pues la cuarentena total y el cierre y la paralización del país sirvió para que precisamente la gente no interaccione, los enfermos sean tratados, los sanos no se enfermen y darle tiempo a que la enfermedad cumpla su plazo y se vaya disminuyendo. Entonces ahora es cuando en China pues las medidas epidemiológicas dieron resultado, ¿no? La OMS advierte que Europa se ha convertido en el epicentro de la enfermedad. También dijo que es imposible calcular cuándo alcanzará el pico de la pandemia mundial del virus. Un caso que llama la atención es Italia, que hasta el momento ha registrado 21.157 casos y el número de muertes supera los 1.440. En Italia yo creo que hubo lentitud en tomar las decisiones de cerrar las fronteras. Hablemos de la Unión Europea, países con muchas fronteras en casi todos los flancos. Entonces, esto hace que una persona infectada pues lleve el virus a varios lugares. Y esas medidas de cerrar los bares, cerrar las discotecas, se la tomó con mucha ligereza. La gente los primeros días estaba en sus patios tomando cerveza, saliendo a comer, pensando que están en un proceso de vacaciones, estemos tranquilos. Hasta que se dieron cuenta que al día siguiente llegaron 100 enfermos al hospital, al otro día empezaron a morir de a cientos y eso sobrepasó el sistema sanitario. En la zona cero, Lombardía, que es una zona, entiendo yo, de las más ricas de Italia, con un sistema de salud bastante fuerte, fue afectado y al nivel que existió inclusive un triaje de guerra. Personas mayores con COVID muy graves, básicamente vayas a la casa y espere lo peor, porque el sistema sanitario ya tenía que hacer esa elección y decir, prefiero darle un respirador y una cama de cuidados intensivos a alguien que sé que se va a curar versus a alguien que seguramente va a morir. Y ese tipo de cosas es lo que evitamos nosotros, ¿no?
Los grupos más vulnerables frente al contagio son adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías. Los síntomas del COVID-19 son fiebre, tos, dificultad para respirar, flema, cansancio o debilidad, mancha en el pulmón. Hasta ahora no hay una vacuna ni tratamiento específico, solo medicación para enfrentar los síntomas. Entender que este proceso puede durar años, ¿sí? Por lo tanto, siendo optimista, yo diría que en tal vez un año podría yo ya empezar a distribuir vacunas que están en etapa de fase clínica, que nosotros le decimos 2, todavía no disponibles para el mercado abierto. Y tal vez un año después podríamos, si es que los resultados son alentadores, pues liberar las vacunas para todo el mundo. Pero no es que, no, ya mañana saldrá la vacuna, porque eso es muy, muy improbable. Yo creo que va a tomar meses hasta inclusive años. Según un análisis de los casos diagnosticados en China, la enfermedad es leve para el 80% de los pacientes. Un 15% puede presentar neumonía y necesitar tratamiento, y un 5% entrará en estado crítico. Bueno, hay que entender que la tasa de mortalidad tiene muchos factores, depende del grupo etario. Si es que tú eres menor de 50 años, pues la tasa de letalidad, ojo, de los casos confirmados es menor al 0.2%. Pero si tú eres mayor a 65 años, podría llegar inclusive hasta el 14%. Eso va a variar de país en país. En Corea del Sur tenemos un gran número de enfermos y un pequeño número de muertos. Eso da una mortalidad de menos del 0.6 a 7%, menos del 0.6%. Mientras que en Estados Unidos llega al 2.5%, en Italia superó el 5.6%, en Irán supera el 10%, en Ecuador pues tenemos pocos casos y 2 muertos que se puede atribuir, superaría el 6 o el 7%, pero son números irreales. ¿Por qué? Porque no tengo la gran cantidad de pacientes diagnosticados que seguramente no tienen sintomatología grave y que por eso la mortalidad solo me refleja entre los más enfermos. Las autoridades llaman a la calma a los ecuatorianos y afirman que el país se encuentra preparado para un incremento en el número de casos positivos del COVID-19. Se mantiene la plataforma 171 como la primera alerta. Hay 22 hospitales en el país para atender los casos. El INSPI está listo para hacer las pruebas en Quito y en Guayaquil, y se ha autorizado 31 laboratorios para realizar el examen de coronavirus. La enfermedad puede prevenirse si se toman medidas eficaces de higiene, principalmente el lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. La manera correcta de hacerlo es: mójese las manos, aplique suficiente jabón para cubrir la superficie de estas, frótese las palmas entre sí, frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Rodeando el pulgar izquierdo de la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquelas con una toalla de un solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Así sus manos serán seguras. Esta simple medida no solo puede prevenir el coronavirus, sino también hasta 200 enfermedades, entre ellas la gripe común, diarreas, hepatitis, gastroenteritis y parásitos. Frente a la carencia de agua y jabón, el uso de geles desinfectantes y alcohol también es recomendable. A más de estas medidas, se debe cubrir la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato y luego lavarse las manos. Evite tocarse los ojos, nariz y la boca. Evite lugares concurridos. Hay que permanecer en casa si no se encuentra bien de salud y acudir al médico frente a la presencia de fiebre, tos y dificultad para respirar. Recuerde mantenerse informado a través de fuentes oficiales.